seamos gente de pacto. Quiero iniciar compartiéndoles un par de textos bíblicos, pero voy a iniciar con este. Génesis capítulo 9, verso del 11 al 13. Sí, ese sí lo da el Señor. Sí, confirmo mi pacto contigo. Nunca más los seres vivos serán aniquilados por las aguas de un diluvio. Estas son las palabras de Dios declaradas a Noé. Estas palabras corresponden a un momento en el que usted recuerda, el diluvio cayó, la humanidad literalmente fue arrasada y Dios, al preservar la vida de Noé y su familia, lo que es simbólico porque Noé se preocupó por su casa en los tiempos del juicio, al preservar la vida de Noé y su familia, ya posterior a todo, le dice, sí, yo voy a hacer este pacto, no volverá a suceder esto. No voy a destruir la tierra, no por lo menos con agua, como sucedió en esta ocasión. Las aguas ya no van a anegar y van a aniquilar a todos. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a ver en la palabra una serie de momentos en los que Dios se revela por ejemplo, a Abraham y le dice, oye, yo quiero hacer un pacto contigo y quiero a través de ti bendecir a todas las familias de la tierra. Y Abraham dice, no entiendo mucho cómo sucederá, soy viejo, no tengo hijos, usted conoce la historia. Pero Dios mantiene su promesa y cumple cada una de sus promesas en la relación con cada uno de sus hijos. Luego este pacto lo reafirma ya con Moisés, con el pueblo de Israel, con David. Y evidentemente todo se hace mucho más claro cuando viene Jesús. Y cuando Jesús establece su camino entre la tierra, Él dice, al momento de la cena sagrada, Él dice, yo estoy haciendo un nuevo pacto y es hecho con mi sangre. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque a Dios literalmente le fascina la idea de establecer relación, pero no circunstancial, sino de pacto. A Dios le fascina la idea de entrar en una relación con la humanidad, pero bajo un pacto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros específicamente en esta conversación que tenemos? La mayoría de nosotros no entendemos que somos llamados a revelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que esa fidelidad con la que Dios sostiene sus promesas es la misma fidelidad que debería reflejarse en nuestras vidas. Ahí es cuando usted dice, ay, ay, ay. Porque nosotros vivimos en una cultura y en un tiempo que rompe promesas con facilidad. La verdad es que la mayoría de nosotros, si no me firmas, tus palabras no me sirven. Así hemos llegado. Porque la palabra ha venido a menos. Entonces las palabras, como dice por ahí, son del aire y van al aire, nada más. O sea, se las lleva el viento. Pero la verdad es que la palabra del Señor es diferente. La palabra del Señor dice, cielo y tierra pasará, pero lo que yo digo, todo se cumplirá, porque Él es un Dios de pactos. Él establece una realidad, un modelo de relación diferente. Nosotros vivimos en una cultura donde los compromisos se negocian, donde los matrimonios se disuelven, donde las amistades también se enfrían dependiendo de las circunstancias, y eso incluye amistades de iglesia. Vivimos en una cultura donde por alguna razón nos acostumbramos a tener gente en una etapa y luego desaparecer y luego caminamos y si algo pasó, bueno, no lo recuerdo, incluyendo en el hogar. Pero hay algo en el corazón de Dios que es distinto. Hay algo en el corazón de Dios que no cambia y Él es un Dios de pactos. Él se compromete a una relación y Él sostiene la relación. Él sostiene sus promesas sin importar las circunstancias. Eso es otra historia. Y por esa razón la Biblia dice, ¿no?, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Quiero que veas lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel que cumple su pacto generación que tras generación y demuestra su amor inagotable a quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Él cumple su pacto. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Nosotros debemos entender que Dios
a lo largo de las Escrituras, nos revela su deseo de establecer una relación con cada ser humano. Y es una relación no circunstancial, no momentánea, sino permanente. Y esa relación es simplemente por el deseo de expresar su amor hacia nosotros. A partir de ahí, quiero sentar algunas bases para lo que quiero desafiarnos. Número 1. Todo pacto en el que Dios es parte, nace desde el amor. Los pactos en los que Él participa son originados en su amor. Si somos honestos, Dios no necesita de nosotros. Él es Dios. Él es omnipotente, Él es autosuficiente. Él no nos necesitaba ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Él es soberano, Él es eterno. Pero Él decide relacionarse con nosotros y sostener sus promesas porque su amor busca eso, crear una conexión, crear una relación. Por esa razón, Él nos ve y no nos dice, tú eres simplemente alguien a que yo acerco. No, Él nos llama hijos. Porque la relación de hijo es una relación eterna, permanente. Entonces todos los pactos nacen en el amor de Dios y Dios nos invita a tener una relación. Esa es la realidad. Desde Noé, como lo acabamos de ver, Él dice, confirmo mi pacto, nunca más los seres vivos serán aniquilados. Y luego lo vemos hablándole a Abraham y evidentemente en Lucas 22:20, cuando en el momento de la cena, en aquel lugar, Él levanta la copa y Él dice, con esta copa yo hago un nuevo pacto que es hecho con mi sangre derramada. Dios no hace pactos por obligación con nosotros, los hace por amor. Él no promete cosas porque tenga que hacerlo. Él promete porque quiere unirse a nosotros y en su fidelidad desea vernos bien en nuestro caminar. Los pactos de Dios son promesas con propósito y donde Él está comprometido. Los pactos nacen desde el amor. Ahora, dicho esto, hay un hecho real. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida hemos visto promesas rotas? Levántenme la mano. A veces quienes las rompieron fuimos nosotros. Pero Dios no rompe sus promesas. De hecho, es Dios quien garantiza sus pactos. Cuando tú logras entender que Él garantiza sus pactos, tú logras entender que lo que Él dice, Él cumple. ¿Y sabes por qué lo hace? Por amor a su nombre. Porque cuando Él hace una promesa, su nombre está sobre la mesa y ese nombre vale tanto que Él no lo arriesga. Entonces Él, por amor a su nombre, cumple lo que ha prometido. A veces pensamos que es nuestra obediencia la que nos abre los cielos. No. Él no nos debe nada en la vida. Ya el solo hecho de ser salvos es un acto de gracia. Pero si Él cumple al momento de obedecer, es porque Él promete que en ese acto nos iba a bendecir. Que no es lo mismo. Porque cuando yo obedezco, yo creo que es mi mérito ser bendecido. ¿Me estoy explicando? Pero Dios no cumple por mérito. Él cumple por amor a su nombre. Quiero mostrarte lo que sucedió un día en el profeta Ezequiel, capítulo 36 del profeta Ezequiel. Mire lo que dice. Por lo tanto, le dice Dios al profeta, da este mensaje a los israelitas por parte del Señor soberano. Y luego dice, los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Yo no sé si usted logra captar la sinceridad de Dios. Mira, yo voy a cumplir mi promesa, pero no por el mérito, sino por amor a mi nombre. Porque mi nombre es sagrado. Mi nombre no puede ser difamado. Mi nombre es sobre todo nombre.
Entonces, cuando Él decide garantizar su promesa, Él cumple realmente la promesa, pero no por mérito, sino por amor a su nombre, porque su nombre es sinónimo de fidelidad. Él es fiel. Por esa razón me encanta, por ejemplo, esa alabanza. Dios es fiel. Él es fiel. Siempre fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora mira, un pacto, para poder entender un poco más claramente, es una alianza. Un pacto es una alianza. Pero cuando Dios es parte de esa alianza, ese pacto es una alianza establecida por el amor de Dios para cumplir sus propósitos, y esos propósitos son de bendición para generaciones. Eso es lo que leímos hace un instante en Deuteronomio. Reconoce que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y Él cumple su pacto de generación tras generación. Nosotros debemos entender que una alianza es inquebrantable. Una alianza donde Dios realmente pone su sello es una alianza con propósito, es una alianza de bendición y es una alianza que trasciende generaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso, pastor, con la serie Acuerdos no tan cuerdos? Fuimos creados a la imagen de Dios. Y aquí está el detalle. La pregunta es esta. ¿Nosotros realmente vivimos como personas de pacto? ¿Nosotros vivimos como personas de pacto? ¿Nuestras palabras tienen peso porque son sostenidas con nuestras acciones? ¿O somos de relaciones circunstanciales? Llámese en el hogar, llámese en los negocios, llámese en los círculos de vida, amigos, llámese en el ministerio. ¿Somos gente de pacto o somos gente de circunstancias? Entonces, en este ejercicio en el que he estado meditando, por ejemplo, quiero llevarte a algunos escenarios donde vemos relaciones de pacto. Quiero que vayas conmigo a Malaquías. Malaquías capítulo número 2. Es Dios hablando. Esta es otra cosa que hacen, porque todos hacemos cosas. Cubren el altar de Dios, ¿con qué? Con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Hagamos una pausa aquí. Dios está viendo al pueblo. El pueblo dice: Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo estoy ofrendando, estoy presentando en el altar las cosas, he tomado la toalla, estoy sirviendo, pero hay algo que no me cuadra porque es como si tú no estuvieras en mis asuntos de vida. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? ¿Cierto? Uno dice, se supone que estoy haciendo todo, pero como que no veo a Dios en el asunto de mi vida. Entonces, es esto lo que está diciendo el profeta. Esto es algo que hacen, están llorando porque de alguna forma sienten la desconexión. Continúo. Verso 14, claman, preguntan esto, claman llorando, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿Por qué? ¿Y sabes qué es lo jocoso de esto? Les diré por qué. Dile a tu vecino, Dios responde. Dile a tu vecino, Dios responde. Dios responde. Y mire lo que dice. Porque el Señor, ¿qué fue? El Señor fue testigo de los votos, un pacto que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. El Señor, ¿qué fue? Testigo. Porque cuando tú llegas al altar y pides la bendición del Señor, tu alianza se convierte en un pacto donde Dios es testigo. Entonces el Señor pone su sello. Cuando Dios pone su sello, Él dice, mi nombre está sobre esta relación. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Ahora en tu vida cristiana, en la que tú dices, estoy haciendo todo, voy a la iglesia, me congrego, canto y me gusta eso, he decidido, todo eso, me encanta, pero llego a mi vida nuevamente, algo no está cuadrándome. Bueno, yo te diré por qué. Así dice la Biblia. El Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste
tus votos matrimoniales. Una de las cosas que debemos entender es que una de las relaciones más significativas para Dios es la de un matrimonio. Y cuando el matrimonio no entiende que revela la relación entre Cristo y la iglesia, cuando el matrimonio no logra entender que es un pacto bendecido por Dios porque refleja la bondad de Dios con la humanidad, ese matrimonio pierde rumbo. Y cuando el matrimonio pierde rumbo, uno tratará de ir en la vida. Y ojo, aquí está un problema, porque uno puede llegar a considerar que ser exitoso en algunos asuntos es sinónimo de Dios está conmigo. No es así. No es así. Entonces aquí está un ejemplo en el que hay una alianza tan importante al corazón de Dios y Él dice, mira, esa es la verdad, yo soy testigo, yo presencié, yo bendije, yo puse mi sello, mi nombre sobre eso, debería avanzar. Ahí es cuando usted dice, ay, 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 ni ay, ay, ay quedó hoy día. Uy, mucho silencio. Oh, ok. Una de las cosas que debemos entender es que soy llamado a reflejar el carácter de Cristo en todas mis relaciones, en todas mis interacciones. Y eso es un desafío muy grande en mi vida. Pero no se trata solo del matrimonio. ¿Qué hay de los amigos? Quiero mostrarles algo. Quiero que vayan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 18, verso 2 hasta el 4. Jonatán. Yo les hablé la semana pasada, Jonatán, el hijo de Saúl, es el heredero legal al trono. Él se debería convertir por heredad, por legitimidad en el siguiente rey. Ahora resulta que Jonatán entiende que los propósitos de Dios son diferentes a lo que habían planificado con su padre. Entonces Jonatán elige hacer un pacto solemne con David porque lo amaba. Entonces Jonatán elige hacer un pacto porque entiende que los propósitos de Dios son más importantes que los anhelos personales y él elige hacer un pacto. Para sellar el pacto quitó su manto, se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Él dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que Dios quiere hacer con tu vida y aunque represente de alguna manera un sacrificio para mí, yo estoy dispuesto a mantener mi compromiso para que tú vivas el propósito que Dios tiene, no solo contigo, sino con toda la nación. Porque David sería el rey que tendría el corazón conforme al corazón de Dios. David pastoraría, dice la Biblia, con integridad de corazón al pueblo. Algo que ya no tenían el líder que estaba en el momento. Entonces, cuando yo empiezo a entender que las relaciones en las que yo me muevo, llámese desde el hogar, llámese en los círculos de amistad, en las sociedades de negocios o en el ministerio con mis compañeros de ministerio, yo necesito entender que Dios espera de mí que refleje su carácter, que yo me convierta en lo que Él es, una persona de pacto. ¿Está conmigo? Ahora entiende por qué le dije que primero me predico a mí. Hay mucho silencio hoy. Pastor, me gustaba más la semana pasada porque me hacía reír. Cada pacto tiene varias cosas y quiero mostrarte cuáles son. En cada pacto hay una alianza voluntaria. Voluntaria. Cuando tú ves a Dios acercarse, Dios siempre respetó la voluntad de la gente. El Señor jamás ha obligado a alguien a caminar en alianza con Él. A nadie. Mira que Dios es tan honesto en esto. Tan honesto en esto. Que un día Él invita a un joven, Jesucristo, nuestro Señor, a un joven, le dice, quiero que seas mi discípulo, que camines conmigo. El joven le dijo, claro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, y empieza a darle una lista de detalles. Vamos a probar tu corazón. Vamos a probar tu corazón. Quiero que vendas todo lo que tienes, lo des a los pobres y luego me sigas. Espérate, Señor, espérate. Eso es muy, muy demandante. Yo no estoy preparado para eso. Yo no estoy listo para eso. Y literalmente la Biblia dice que el joven se alejó del Señor con tristeza, llevó pesar, pero él no entró en alianza con el Señor. Nuestro Señor miró a los discípulos y dijo, es difícil,
Pero tú debes entender esto, cada alianza siempre es un acto voluntario. Jonatán no fue forzado por David, Jonatán eligió entender los propósitos de Dios y voluntariamente se sumó a ellos. Cuando tú te casas, a menos, bueno, no sé, a menos que te hayan llevado con una pistola al altar, no sé, ahí me haces una señal o algo, ¿no? Fuiste voluntariamente. Todo lo que Dios participa, todo en lo que Dios participa siempre es voluntario. Pero número 2, en todo pacto hay un sacrificio personal. En todo pacto hay un sacrificio personal. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto. El único detalle es que este nuevo pacto tiene un sacrificio y es mi muerte en la cruz, mi sangre derramada. Cuando Jonatán hizo un pacto con David, lo acabamos de leer, él se quitó, dice literalmente, se quitó su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Él se despojó, él se sacrificó. Cada pacto implica un sacrificio. He ahí el porqué, que en los pactos siempre el altar está presente, porque en el altar es donde presentamos nuestro sacrificio. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, dice, cada uno de vosotros preséntese delante de Dios como un sacrificio vivo. Decía mi pastor, ¿sabes cuál es el problema de ser un sacrificio vivo? Que se me baja cada rato del altar. Porque como está vivo, no le gusta sacrificar, entonces retrocede. Pero todos los días tienes que volver. Entonces, cuando tú estás en una relación, y llámese en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amigos, en tus negocios o en el ministerio, cuando tú estás en una relación de propósito establecido por Dios, estás caminando con gente, una de las cosas que tienes que aceptar es que va a haber un sacrificio. Eso no lo dudes. Va a haber un sacrificio. Y el sacrificio siempre es costoso. ¿Sabes por qué la gente rompe? Porque no quiere sacrificar. El sacrificio es un costo elevado. Pero todo pacto incluye un sacrificio. Mira lo que dijo Jesús. Evangelio de Juan capítulo 15. Mira lo que dice Jesús. No hay un amor más grande que este, que el dar la vida por los amigos. ¿Sabes qué? Jesús no nos pide algo que Él no haya hecho. Él dijo, yo estoy aquí y estoy dispuesto a dar mi vida en rescate por muchos. Tú y yo hemos sido rescatados por el sacrificio de Jesús. Muchas veces tu matrimonio se va a sostener por el sacrificio que tienes que hacer. No estamos acostumbrados a procesar la palabra sacrificio en nuestra vida, porque nos vendieron la idea de un Dios que tú sabes, todo es color de rosas. No es así la vida cristiana. Jesús dijo, el camino que conduce a la vida es angosto. Hasta bajar de peso nos mandó ahí. Hay que meterle algo de broma, pues si no se metan aquí. Número 3, toda alianza o todo pacto, debes entender, tiene que ser probado en el tiempo, va a permanecer en el tiempo. El tiempo prueba. Y ahí está el detalle. La razón de que muy pocas parejas hoy superan los 40 años de casados es porque no superan la prueba del tiempo. Muchos negocios empiezan, tú sabes, emocionados, pero no superan la prueba del tiempo. En algún punto en el tiempo se rompen, porque dejaron de ver el propósito. Pero cuando los pactos son delante de Dios, Dios es testigo de ellos, el tiempo pasará, pero el pacto se mantendrá. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo sostiene. El pacto permanece en el tiempo. Quiero mostrarte lo que pasó un día con David. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1, dice, cierto día, ya cuando David es rey, Jonatán ha muerto, ha pasado el tiempo, David se ha establecido, ya ha logrado encontrar cierto grado de estabilidad, así que ahora David está revisando los asuntos pendientes de su vida y en el momento adecuado él pregunta, ¿hay alguien de la familia de Saúl a quien que aún siga con vida? Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán. Porque Jonatán había hecho un pacto. Mira, yo estoy dispuesto a despojarme
para que tú te conviertas en el rey. Me toca legítimamente, pero entiendo el propósito de Dios, así que yo me sacrifico por ti. Y déjame decirte, yo espero que Dios cumpla su propósito. Entonces David hace también un pacto con él y le dice, yo cuidaré a los tuyos. Yo cuidaré a los tuyos. Y pasado el tiempo, David empieza a preguntar, ¿quién queda de la casa de Saúl? ¿Quién queda entre la sangre de Jonatán? Porque yo tengo un pacto que aunque el tiempo ha pasado, yo necesito sostenerlo. Yo necesito cumplirlo. El tiempo es una prueba de fuego. El tiempo pasa. Y ahí está el detalle. La mayoría de nosotros se mueve por circunstancias, por conveniencias, por motivaciones momentáneas. Pero ¿sabes qué? Las convicciones son otra cosa. Los pactos son otra cosa. Mira, y ahora sí, esto te lo digo desde el corazón, con toda la seriedad del caso. A mí me gusta compartir la palabra y me gusta cuando la gente ríe. Pero jugar a ser iglesia, venir y seguir siendo los mismos, no es el asunto de la iglesia. Si la palabra no nos transforma y no nos cambia y no nos lleva a ser mejores personas, más de Cristo y menos de nosotros, somos un buen centro de motivación y esa no es la iglesia. Al salir de aquí, algo en nosotros debería ser tocado por Dios, transformado por Él. Y es ahí donde yo necesito trabajar, porque el punto es, Señor, ¿hasta dónde? ¿Estoy o no siendo ese tipo de persona que tú esperas? Ahora, esta es una pregunta que me hicieron en medio de la conversación de esta semana. Alguien me dijo esto y es válida. ¿Qué hago si la otra parte rompe el pacto? Porque seamos honestos, dos personas llegan. Yo he estado en negocios que he bendecido y lo he visto las sociedades romperse. Yo he visto personas llegar al altar y con el tiempo romper. ¿Qué hago si la otra parte rompe el pacto? Esa es una pregunta válida. Si tú eres una persona de altar, tú vas a mantenerte como una persona de pacto. Tú te vas a mantener en la confianza absoluta de que Dios está en control de las cosas. Y en el altar, te puedo asegurar, tú aprenderás a escuchar la voz de Dios. Tú esperarás, tú vas a esperar, tú vas a confiar. El Señor te dirá cuando el tiempo ha sido ya cumplido y Él te dirá cuando las cosas ya no tienen remedio y entonces lo dejarás. Pero entre tanto, tú te debes mantener como una persona de altar, como una persona de pacto. Quiero contarles una anécdota, esto me pasó. Y yo sé que al final usted me va a decir, ay pastor, pero qué ingenuo y todo ya. Yo acepto todo lo que tú digas. Fui ingenuo, absolutamente. Antes de fundar la comunidad, yo estaba en algunos negocios y yo me asocié con alguien de iglesia. Con alguien de iglesia. En esa sociedad, obviamente, yo tenía algunos proyectos y yo tuve un proyecto de 6 cifras. Obviamente 6 cifras es significativo para hacerlo en 6 meses. Ahora, yo me asocié porque la otra persona tenía algo que yo no tenía, pero que me servía, me ayudaba a acceder a ciertos recursos. Entonces, yo me asocié, como éramos cristianos, dijimos, ok, nuestra palabra cuenta, ni siquiera firmamos contrato, no le di ninguna factura, quedamos en un porcentaje, esto es mío, esto es tuyo, perfecto, no hay problema. Yo hice el trabajo, yo hice la inversión, yo hice todo. Pasados los 6 meses, yo no recibí ni siquiera el 10% de lo que habíamos acordado tenía que recibir. ¿Sabes el impacto que tuvo eso en mi casa, en mi economía, en todos mis asuntos? No estamos hablando de cientos de dólares, sino de 6 cifras. Eso me generó un daño tremendo. Yo lloré. Tú sabes, uno se estrella, dice, Señor, uno pregunta a Dios dónde estabas y todo. Pero yo entendí que yo tenía que ser un hombre de pacto. Señor, está bien, yo me voy a mantener en el altar, te entrego este tema en tus manos. Y yo dejé ese asunto en las manos del Señor. Veo la mano del Señor, obviamente, restaurando cosas en mi vida, dándome nuevas oportunidades. Y ¿sabes qué? Ese es el punto. El mundo da vueltas. El tiempo pasa y me vuelvo a encontrar con esta persona. Cuando me encuentro con esta persona, es inevitable darte cuenta de que no está bien. Su condición no es una buena condición.
Entonces, el corazón humano, tú sabes, engañoso. Ya viste, bien hecho. Pero justo en los días previos a encontrarme con esta persona, estoy leyendo la Biblia y el Señor me enseña, cuando yo esté tocando la vida de alguien, libro de Salmos, y tú veas que le vaya mal, cuidado y te alegras, porque yo paro mi mano y me meto contigo. Porque Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Y no te voy a negar, esto es muy honesto, mi corazón se quebrantó. Porque yo vi la mano del Señor en mi vida y yo veía su condición. Y yo entendí, la gente de pacto aprende a dar gracia. Porque al final del día, si algo tenemos es por la gracia del Señor. Nadie da lo que no viene de Él. Entonces, dar de gracia, porque por gracia hemos recibido, es quizás una de las mayores expresiones de que tu corazón camina en pacto. De que tu corazón, cuando tú eres capaz de bendecir a tus enemigos, cuando tú eres capaz de bendecir al que te maldice, al que te hace daño, tú dices: Dios, yo te doy gracias. Jesús lavó los pies. A Pedro, ¿cómo no? Si es mi amigo, es medio torpe, yo sé, va a meter pero el hombre va a ser fiel. Pero a Judas, el pacto prevalece en el tiempo. Cuando Jesús se fue a los cielos nuevamente, Él le dijo a los discípulos: ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos, porque yo estoy confiando en ustedes. Lo que yo estoy encomendándoles, yo sé que ustedes lo van a hacer. Yo no tengo un plan B. Yo no es que si ustedes me fallan se me arruina todo y luego en el cielo veo qué hago. No, no, no. Ustedes son mi único plan. Y como ustedes son de pacto, ustedes van a cumplir la gran comisión. Hoy nosotros conocemos el Evangelio porque ellos fueron gente de pacto. Por esa razón es que la Biblia dice que Dios es el Dios de pacto que trasciende de generación a generación. Porque alguien en algún momento decidió ser fiel a lo que Dios estableció como relación y vivió en el propósito. Esa bendición llegó a nosotros. Llegó a nosotros. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero terminar leyéndote un texto y luego regalándote un par de preguntas. Jeremías 31, verso 31 y 34. Se acerca del día, dice el Señor, el día en que haré ¿un qué? Con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano, los saqué de la tierra de Egipto y ellos hicieron lo que hacemos todos los humanos. ¿Qué hicieron? Rompieron su pacto, a pesar de que los amé, así como un hombre ama a su esposa. Verso 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Así dice el Señor: pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, las escribiré en su corazón y yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. ¿Sabes por qué? Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Así dice el Señor: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que he tenido el tiempo y he mirado hacia adentro pensando en estas 4 preguntas. Y la primera es: ¿eres tú una persona de pacto? ¿Eres una persona que voluntariamente ingresaste en una relación y estuviste y estás dispuesta a hacer sacrificio para que los propósitos se cumplan? El tiempo te está probando y está siendo aprobado en el tiempo. ¿Eres una persona de pacto? ¿Cuántas promesas hicimos y rompimos en el camino? La segunda pregunta: ¿puede Dios, que es el Dios de pactos,
confiarte a ti una promesa, una relación, una misión? ¿Puede Dios confiarte a ti una promesa? Porque con esa promesa caminarás. No desviarás tu mirada ni a derecha ni a izquierda, sino que tus ojos mantendrán su mirada fija en Cristo. ¿Puede Dios confiarte una relación? ¿Tu hogar? ¿Puede Dios confiarte una nueva relación si ya pasó la historia y no fue lo que esperabas? ¿Puede Dios confiarte una misión? ¿Una misión que bendiga generaciones? 3. Tu palabra tiene el mismo peso de fidelidad con el que Dios cumple su palabra. Porque si somos hijos de Dios, lo representamos a Él. O nuestras palabras solo son aire que se va. Y número 4. ¿Hay algún pacto que rompiste? Llámese en tu matrimonio, en tus círculos o incluso en tu relación con Dios. ¿Hay algún pacto que necesitas renovar hoy? Oro por ti. Oro que Dios esté hablando a tu corazón. Oro que cuando salgamos esta mañana o nos desconectemos del Zoom, algo haya cambiado para siempre en nuestra manera de vivir. Y cuando vuelvas a ver a tu esposa, a tu esposo, cuando vuelvas a ver a tus hijos, cuando vuelvas a ver a tus amigos, tus socios de negocios, cuando vuelvas a ver a tu pastor, tus compañeros de milicia en el ministerio, estas preguntas te lleven delante de Dios.